Bienvenidos a una nueva clase en la cual comenzaremos a modelar elementos, objetos de la instalación eléctrica. En este caso está bien un archivo en el cual ya está insertado el modelo de arquitectura, están ordenadas las vistas en el navegador de proyectos y además están aplicadas esas configuraciones básicas que vimos anteriormente. Vamos a comenzar a colocar luminarias. Para eso nos vamos a dirigir a la pestaña Sistemas o Fichas Sistemas. En el grupo Electricidad vamos a buscar la opción Luminaria. LF es el comando por Lighting Fixture y aquí vamos a abrir. ¿Qué pasa? No tengo ninguna familia de luminaria cargada en mi archivo, entonces tengo que insertar por lo menos una. Vamos a poner que sí y acá ya está dentro de la carpeta, vamos a buscar las luminarias. ¿Cómo buscamos eso? Bueno, en la librería de Revit vamos a buscar iluminación, no confundir con eléctrico, que hay otro tipo de objetos aquí. Iluminación, y dentro de iluminación tenemos dos carpetas, arquitectónica o MEP. Dentro de cada una de estas tenemos las mismas familias. Fíjense aquí, aplica esfera. Si me voy a arquitectónica interno, aplica esfera. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo de familias y otro grupo de familias? Que las de MEP nos van a servir para trabajar aquí en estos archivos de instalaciones porque van a tener conectores eléctricos. En cambio las arquitectónicas no. Las vamos a trabajar en un archivo de arquitectura y después vamos a tener que sí o sí cambiarlas o actualizarlas a familias MEP para trabajar la instalación eléctrica. Entonces me dirijo a MEP interno y voy a colocar esta que se llama m-aplique-medio esfera. Abrir. Fíjense que acá tenemos tres opciones para colocación. Colocar en una cara vertical, por ejemplo puede ser un muro. Colocar en una cara, en este caso es en una cara que yo esté viendo, tengo que estar perpendicular a la cara para colocarla allí, por ejemplo el piso, ¿sí? Para colocar en esa cara se selecciona esta opción. Y colocar en plano de trabajo si quisiera colocar en algún plano de trabajo. Bien, está seleccionado colocar en cara vertical, por lo tanto me va a pedir una cara vertical. Y acá puedo tocar este muro. Y allí queda colocada la lámpara. Fíjese que tenemos un elemento conector y bueno, e información eléctrica referida a esta luminaria. En sus propiedades de ejemplar nos indica asociada a qué nivel está, a qué elevación desde ese nivel, bueno, cuál es el modelo anfitrión, que es el de arquitectura, y algunas otras opciones, por ejemplo, como calcular coeficiente de utilización. Vamos a ver un poquito algunas configuraciones que pueden tener estas familias. Fíjese que aquí dice panel y número de circuito, no hay nada porque no hemos hecho nada con respecto a esto. Vamos a editar tipo y vamos a ver alguna información que tenemos aquí. Elevación por defecto, 1,90 m es la elevación que se inserta por defecto cuando colocamos la luminaria. El material de pantalla, acá dice cristal esmerilado, esto va a depender de cómo lo podemos cargar dentro de la familia. Clasificación de carga dentro del grupo electricidad, esto, información importante. Clasificación de carga. Iluminación, unidad de vivienda, ¿sí? Acá podremos elegir otro tipo de clasificación. En este caso está correcto esto. Bueno, el tipo de lámpara A19. Voltaje de balasto. Esto es muy importante porque luego es lo que nos va a permitir o no crear circuitos. Acá tenemos que poner nosotros 230, que es el voltaje con el que trabajamos. Todos los ejemplares de electricidad que coloquemos aquí, sean luminarias, sean tomas corrientes, etcétera, tienen que tener el mismo voltaje de balasto para poder crear circuitos.
Número de polo por balasto, bueno, acá se puede ir sumando. Si podemos agregar algún comentario particular de bataje. La carga aparente de esta luminaria en voltamperes, bueno, en este caso 60. Acá indica cotas, esto es por cómo está creada la familia, quizá aquí vamos a probar, si cambiamos a 50, nos permite editar el tamaño de la luminaria, esto puede estar o no. Un código de montaje que ya viene con la familia y algunos otros datos de identidad. Debajo de los datos de identidad tenemos información o parámetros de fotometría. Y esto es muy importante. Acá tenemos mucha información que podemos cargar. En este caso estamos trabajando con una familia genérica que viene con la librería de Revit. Entonces hay información, cierta información, pero que no pertenece a un fabricante en particular, que después vamos a ver un ejemplo. ¿Qué información tenemos aquí en fotometría? Bueno, ángulo de inclinación. ¿De inclinación de qué? No de la lámpara, sino de la iluminación que proyecta la lámpara. Ángulo de inclinación de la iluminación que proyecta la lámpara. Ya vamos a ver esto cuando editemos la familia más en detalle. Un archivo de red fotométrica, que es un archivo con información que se le puede cargar al tipo de iluminación de esta luminaria. Tenemos un factor de pérdida de luminosidad que si apretamos aquí podemos editar, fíjese, diferentes factores de pérdida, de depreciación, etcétera, de esta luminaria en particular, de este tipo de luminaria, variando entre, por ejemplo, más oscuro o más brillante, de 1 a 0. Y aquí, con la modificación de todas estas variables, luego nos indica el factor de pérdida total de luminosidad. Por ejemplo, acá, el factor de pérdida de ganancia de temperatura. Bueno, aquí puedo ir de 0 a 2. Fíjese cómo muevo este de aquí y se mueve este otro de acá abajo. ¿Sí? Ahí muevo esto, bajo esto otro, bueno. Y así se va configurando y acá vamos a tener el número total del factor de pérdida de luminosidad dependiendo de todo lo que configuremos aquí. Aquí voy a dejar todo en 1. De todas formas esto es de práctica, no sirve de práctica. Esto es un método avanzado. Y si no, se puede elegir un método simple y se le da un factor de luminosidad total ya más aleatorio, podríamos decirlo, sin todas estas configuraciones previas, sino que le damos este número de acá abajo, se lo damos nosotros acá en el simple. Bien. ¿Qué otro parámetro tenemos? Intensidad inicial. Si apretamos aquí, vamos a ver que podemos indicar bataje con su eficacia, con los lúmenes, el flujo luminoso también, lúmenes, la intensidad luminosa, la iluminancia, lux, ¿sí? Y la iluminancia a cierta distancia, ¿sí? O sea, ¿qué iluminancia hay? Aquí 3,048 metros. Yo acá creo que lo cambie. Color inicial, esto es muy interesante porque también según el tipo de luminaria va a dar diferentes tipos va a emitir diferentes tipos de color, esa iluminación. Y aquí podemos elegir el tipo de lámpara, fluorescente, luz diurna, fíjense cómo cambia la imagen esta de ejemplo, halógena, podemos elegir alguna bueno, de xenón, por ejemplo, o incandescente, bueno, diferentes tipos, y fíjense cómo va cambiando el valor aquí de temperatura, de color y el color, ¿sí? Incandescente va cambiando. Bueno, esto está configurado, entonces se puede elegir según el tipo de lámpara. Por último, bueno, un cambio de temperatura, ¿sí? Cambio de temperatura de color de luz atenuada. Aquí podemos elegir ninguno o curva atenuada y le agregamos luego un filtro de color. Definición de origen de la luz.
punto más red fotométrica. Esto ya lo vamos a ver ahora que vamos a editar la familia. Bueno, esta es la información que podemos encontrar en las propiedades de tipo de una luminaria. Puede haber más dependiendo el que ha creado, el fabricante que ha creado la familia, o la familia creada si es un fabricante. En este caso estamos trabajando con una familia genérica de la librería de Revit. Voy a cancelar aquí y voy a ir a un 3D para observar la familia mejor. Aquí la tenemos. Vamos a ingresar a la familia. ¿Les parece? La selecciono, pongo editar familia, abro aquí y fíjense con lo que nos encontramos. Voy a poner modo sombreado. Nos encontramos con un volumen, con este volumen, que hace las veces en la familia de la simulación del soporte. Luego cuando se inserte en un archivo de modelo, vamos a ver que hay otras opciones, depende de cómo uno crea la familia, que esto va a simular un muro, va a simular un techo y demás. Voy a ocultar este objeto. Y luego tenemos la familia, la geometría propia de la luminaria, es decir, esta luminaria, el artefacto, tiene esta geometría, una semiesfera, está creado con una revolución. Y luego tenemos este elemento, que es un elemento conector, es decir, con esto nos aseguramos, al tener este conector, que esta familia, esta luminaria, se va a poder conectar a un circuito eléctrico luego en un proyecto. Si no tuviese este elemento, no sería primero familia MEP. Y además y por consecuencia no podríamos trabajarla en un archivo MEP conectándola. Este es un elemento, un conector eléctrico que no es lo mismo, voy a la pestaña crear, el conector eléctrico, que es esto, que el conector de tubos o de bandejas de cables, que es a donde uno va a querer conectar o enchufar, entre comillas, un tubo o una bandeja de cables. Y luego tenemos esto aquí, este origen de la luz. Fíjese que es una geometría particular que, si yo toco aquí, definición de origen de luz, o también pueden ir aquí a editar, uno puede configurar cómo va a ser la forma de emisión de la luz de esta lámpara. Fíjense, aquí está en punto. Puede ser lineal. Fíjense la imagen previa aquí abajo. Puede ser superficial, una superficie, o puede ser circular. Una superficie rectangular o una superficie circular, la forma de emisión de la lámpara. Y luego, ¿cómo se debe distribuir esa luz? Bueno, se debe distribuir en red fotométrica, que esto es lo que les mencioné antes, de manera focal, fíjese cómo cambia, de manera hemisférico o esférico, todo alrededor de la luminaria. Supongamos que dejo en focal, acepto, fíjense cómo cambia esto. Tenemos aquí el círculo, la forma y luego la difusión. Si elijo, por ejemplo, lineal, esta opción, fíjense cómo cambia. Entonces así se puede ir editando esto de aquí. ¿Qué pasa? Esto de aquí está predefinido por un archivo de red fotométrica. Fíjense que aquí está bloqueado. Voy a entrar a las propiedades de tipo. Aquí dentro tenemos la misma información que teníamos antes, pero pasa que ahora podemos editar más cosas. Aquí quizás, o le editamos, digamos, editamos la familia directamente, de manera general, no solo en el proyecto. Tenemos este archivo de red fotométrica que yo les dije que luego se los iba a explicar. Bueno, fíjense que si yo aquí aprieto los tres puntitos estos, aparece un listado enorme, ¿sí? Que está aquí en esta ubicación, en mi caso, de archivos de texto. Voy a abrir uno, por ejemplo, con información cargada. Fíjense que aquí dice Manufacturer Autodesk y tiene información cargada, que es lo que va a terminar
definiendo el tipo, esta definición del origen de luz. Esto uno puede buscar, o bueno, si sabe hacerlo, lo puede ir modificando, pero en realidad, digamos, uno tiene que buscar la información que ofrece el fabricante e incluso, si puede, el archivo este que otorga el fabricante. Por ejemplo, yo aquí tengo abierto, por ejemplo, de aquí, esta página de Simon Electric, donde hay archivos CAD, archivos Revit, perdón. Y dentro de estos archivos, por ejemplo, puedo descargar, creo que tengo descargado alguno. Aquí tengo descargado uno de estos. Y fíjense que tengo la familia RFA y además el archivo IES. Disculpen, miren, aquí este fabricante es Liedo, que lo descargo desde aquí, desde Beam Object. Fíjense que aquí elegí Liedo, categoría Lighting, manufacturado en España. Y de aquí si pongo descarga, puedo descargar no solo la familia de Revit, sino también estos archivos que tienen la información adecuada. Si yo abro este archivo, esta información aquí está tal cual la provee el fabricante, porque la desarrolló él, por supuesto. Entonces tenemos una familia muy fiel o totalmente fiel a la que vamos a ir a comprar. Si conseguimos esta familia en particular. Y aquí, de esta página, yo la tengo a mano porque también les quería mostrar que se puede descargar archivos desde esta página. Siempre hay que ir buscando qué fabricantes tienen familias desarrolladas, bueno, para poder utilizarlos dentro de lo posible. Y si es que sabemos qué luminarias se van a colocar exactamente en una vivienda, por ejemplo. Eh, Perfecto. Aquí una cosa más que les quería mostrar de esta definición de origen de luz. Ángulo de inclinación, que aquí está bloqueado. Voy a dirigir a propiedades de tipo. Yo puedo indicar que sea a 45 y como les decía antes, no es que cambie la inclinación de la luminaria, sino de el origen de la luz. Se lo direcciona. Otra cosa que vamos a poder encontrar aquí y es muy importante es, sin seleccionar nada, en estas propiedades de aquí de ejemplar, el punto de cálculo de habitación. Lo voy a tildar. Fíjense qué sucede aquí. Y aparece esta línea, voy a ocultar yo el origen de luz. Aparece esta línea con este punto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este punto simplemente es para nosotros colocarlos en cierto lugar con respecto al objeto. Digo objeto porque en este caso es una luminaria, pero puede ser otro tipo de objeto. Para que al ser insertado en nuestro archivo me identifique a qué habitación pertenece este objeto. Por ejemplo, vuelvo aquí. En este caso, el punto de habitación, de colocación, de cálculo de habitación, fíjense, está de la lámpara hacia el lado esférico. Entonces quiere decir que está, por ejemplo, por aquí. Vamos a hacer un círculo y se encuentra por aquí. Entonces, si el lámpara está en este espacio, que supongamos un corredor, y yo hago una tabla, bueno, esta lámpara va a figurar que pertenece al espacio corredor. Ahora bien, si en la familia este punto está mal, o por algún motivo está de este lado, si bien físicamente esta luminaria está dentro de un corredor, si yo hago una tabla, me va a figurar que se encuentra en esta habitación que no sabemos, no sé en este momento qué será. Parece la cochera. Entonces, esto es muy importante porque nos puede permitir hacer de manera correcta, si está bien, una tabla, por ejemplo, indicando luminarias dentro de
tal dormitorio y nos lanza el listado de luminarias. Si este punto está mal, nos va a lanzar información errónea. Por ejemplo, ¿no? Uno de los usos. Esto, si está desactivado, no lo estamos viendo, pero para activarlo y modificarlo, para modificarlo hay que activarlo. Bien, yo no voy a guardar esta familia, no la voy a guardar con los cambios, sino que la dejo aquí y la conservo como viene por defecto. Luminaria. Vamos a insertar otra luminaria, por ejemplo. Vamos a ir a insertar, cargar familia y por ejemplo vamos a elegir dos familias más, supongamos, foco, vamos a elegir, discúlpenme, una lámpara de pie, para que vean que hay diferentes opciones. Fíjense que ahora como ya la tengo seleccionada, yo tengo unas familias de luminarias dentro del archivo, no me la quiere colocar automáticamente. Yo simplemente la inserté aquí, voy a sistemas, busco luminaria, y aquí viene la última que inserte, que es esta de pie, luminaria de pie. Vamos a colocarla por aquí. Fíjense que en este caso, lo voy a hacer de nuevo, no me pregunta aquí colocar en cara, colocar en plano en cara vertical, en cara o en plano de trabajo. Porque está creada de otra manera la familia, entonces, digamos, no nos pregunta eso. Es más libre su colocación. Entonces, bueno, podemos colocarla en cualquier lado. Si yo abro una de estas familias de 3D para que lo observemos, aquí está. Tiene más geometría que la anterior, pero tiene también su definición de origen de luz. Fíjense que la geometría es otra, una geometría diferente definida por otro archivo IES. Y bueno, y otra información aquí dentro. Y otra información aquí dentro. Vamos a cerrar allí. Ahora bien, ¿qué pasa? Aquí estoy colocando luminarias nuevas, pero nosotros en el archivo de arquitectura tenemos luminarias ya colocadas. Bueno, vamos a traerlas. Voy a dirigirme a un 3D, no voy a hacer ninguna caja de sección y voy a editar esta vista en sus vínculos, personalizado, voy a elegir personalizado y en categorías de modelo voy a apagar todo menos luminarias. La categoría es luminarias, voy a invertir la selección, apago todo menos luminarias para ver aquí las luminarias del archivo de arquitectura, que es esta de aquí y son estas otras de aquí. Supongamos que queremos traer estas luminarias a nuestro archivo. Bueno, vamos a dirigirnos a colaborar, copiar y supervisar, seleccionamos el vínculo y ahora vamos a, como por ejemplo en este caso son varias, vamos a indicar copia por lotes. Y vamos a especificar cómo se va a comportar el mapeado de tipos para traer estas luminarias. Entonces nos vamos a dirigir a la categoría luminarias. ¿Cómo vamos a copiar? No individualmente, sino por lotes. Y podemos elegir copiar original o copiar con algunas, digamos, especificando el mapeado según las que tengamos aquí dentro. En este caso, voy a copiar las originales estas, voy a guardar y cerrar, copia por lotes, ya lo tengo especificado, voy a copiar esta, podría haber puesto múltiple, no lo hice, lo voy a hacer ahora, esta y esta, finalizo la selección y luego finalizo todo el comando. ¿Por qué están más cortas? Bueno, porque estas familias es la misma familia, fíjense que son colgantes. Pasa que estas de aquí están colgando 80 centímetros y desde el vínculo de arquitectura están colgando 1 metro. Entonces las seleccionamos y aquí yo voy a colocar 1 metro. Ahí esta es un poco más inclusive. Esta es un poco más, 1,50 m quizá. No. Bueno, estas están colgando a otra distancia. Fíjense, hay diferentes alturas.
Si quisiera copiar esta, bueno, vamos a hacerlo, pero a este le vamos a cambiar. No vamos a copiar la original. Copia por lotes, especificar comportamiento. Vamos a copiar la en luminarias. La original no. Vamos a especificar mapeado de tipo. Fíjense que cuando pongo mapeado de tipo, aquí aparece esto. Dentro de luminarias aparece un signo más. Mapeado de tipo. Y le voy a decir que vamos a copiar en la luminaria de cara, que es esta, porque las de techo son aquellas otras que estaban colgando. En la luminaria por cara, tenemos que saber esto de qué se trata. Cuando lo copiemos, se va a cambiar por aplica esfera esta. Guardo y cierro, copio esta lámpara y yo le indiqué que no copie la original, sino que cuando la traiga, la copia aquí, se transforma en una de applic. Y finalizo. Y aquí tenemos entonces lámparas copiadas originalmente y otras lámparas luminarias colocadas especificando una familia específica que ya tengamos dentro de nuestro archivo. Yo a esta familia, que la había modificado aquí el voltaje barato, recuerden, no olviden en realidad que hay que duplicar la familia para no modificar la original. Yo aquí voy a poner 120, así dejo la familia original como está. Duplico, aquí sí voy a cambiar 230 y aquí coloco 230. Aceptar. Entonces a esta luminaria voy a elegir el tipo que acabo de crear. Y me dice por supuesto que no es, que hay una diferencia con el copia original. Yo aquí, si ya sé que esto va a cambiar en el archivo map y se va a colocar esta luminaria de manera definitiva, podemos detener la supervisión si quisiéramos. Y allí tenemos esto. Bien, entonces hemos insertado luminarias, hemos visto sus propiedades, hemos cargado luminarias desde el modelo de arquitectura y en sus propiedades hemos modificado algunas cosas o visto algunas propiedades. Vamos a ver simplemente cómo podríamos crear unas familias luminarias nosotros. Vamos a dirigirnos a archivo, nuevo, nueva familia. Y aquí vamos a elegir como plantilla algunas de estas de aquí, luminarias. Fíjese que tenemos luminaria métrica basada en techo, luminaria métrica basada en muro, luminaria lineal métrica, lineal basada en muro, basada en techo, basada en muro y así. Tenemos diferentes opciones. Tendremos que elegir la plantilla más adecuada según el tipo de lámpara que nosotros vayamos a crear. Voy a elegir, por ejemplo, familia métrica basada en muro. Abrir. Observen cómo tenemos por defecto, estamos en un plano de planta, un elemento, un volumen, como también pasaba antes, que va a estar, digamos, simulando un muro y nos indica cuál es la cara de colocación en la que vamos a tener que colocar nosotros nuestra lámpara ahora cuando la modelemos. Y ya viene un archivo, perdón, una definición de origen de luz genérica que nosotros podríamos modificar en su tipo. A esto nosotros, fíjense que aquí en este caso no le podemos cargar un archivo IES porque estamos partiendo de esta familia genérica. Tenemos que crear un parámetro aquí que sea para leer el archivo IES y luego asociarlo a la geometría. O bueno, al cargarlo, tener la geometría. Voy a 3D, entonces esto es vaso en muro. Puedo crear otro nuevo, familia, por ejemplo, basado no en muros, sino basado en techo. Y observen que en este caso estamos viendo como el techo de frente. Voy a la vista 3D y lo tenemos aquí. Este plano simularía el techo. Aquí está el origen de luz. A diferencia de aquí, que este volumen simula un muro de nuestro proyecto.
¿Qué resta hacer aquí? Bueno, crear una geometría que sea nuestra luminaria y cargarle la información correspondiente. Información que tenga que ser de esta luminaria. Luego de eso la podemos guardar e insertar. No olviden punto de cálculo de luz. Fíjense que aquí está en el centro de este muro, lo tenemos que tocar y bueno, trasladar para este lado. Voy a cerrar esto aquí. Esto no lo mantengo abierto. Y de esta manera podríamos nosotros seguir colocando entonces, voy a poner aquí por vista de anfitrión, podríamos seguir nosotros colocando, vamos a abrir un plano de techo, iluminación en el techo, en planta baja, y podríamos seguir insertando y colocando familias de luminarias en este caso. Supongamos una colgante. Vamos a dirigirnos a sistemas, luminaria. Fíjense que aquí sí me pregunta colocar en cara vertical o colocar en cara. Por supuesto que en cara vertical no voy a querer. Fíjense lo que hace. Voy a colocar en cara y aquí estoy en un plano de techo. Entonces aquí estoy viendo yo el techo. Lo voy a colocar aquí. Y si me dirijo a un 3D para observar esta lámpara o esta luminaria, fíjense que está colgada desde el techo de manera correcta, porque al estar en una vista que es plano de techo, estoy viendo el techo de frente y aquí tengo la lámpara colgada. Fíjense que podemos también editar la longitud colgante y por supuesto entrar a sus propiedades y ver qué información hay para transformar. Fíjense que aquí también tenemos un archivo IES en particular. Bueno, eso es todo por hoy, por esta clase sobre la inserción de luminarias y su edición y sus propiedades. Muchas gracias.